tratando temas de mucha importancia referidos a la salud. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la osteoporosis, enfocando, por supuesto, desde un punto de vista adecuado, un punto de vista científico, clínico, puesto que se manosea mucho este tema de la osteoporosis con la clara intención de vender algo, de vender calcio, de vender algo. Entonces vamos a tratar este tema, puesto que se llama así enemigo silencioso porque no da síntomas, no duele nada. Entonces, cuando la persona dice, me duelen los huesos, no es exactamente por la osteoporosis. La osteoporosis no duele. Duele sí cuando ya el hueso, por el debilitamiento que sufre, se resquebraja, se quiebra al pequeño golpe, un traumatismo insignificante, la persona puede tener una fractura. Y de pronto sentimos de que nos dicen que fulano tal se cayó y se fracturó la cadera. Y lo cierto es que no pasó así. Esta persona primero se fracturó porque se debilita y el mismo peso corporal hace que el hueso se quiebre. Y como consecuencia de esto se cae. Pero la gente dice, no, se cayó, se golpeó y se rompió. No. Le avisa ahí que tiene osteoporosis, entonces ahí vienen las secuelas, porque el hueso no va a soldar, va a tener postración y una serie de cosas más. Es importante tomar en cuenta de que los huesos, si bien es cierto que son el soporte, forma el esqueleto de nuestro cuerpo, donde se dan los movimientos, donde se dan las articulaciones y una serie de cosas más, pero también debemos reconocer que los huesos son elementos, son órganos activos, son órganos que tienen actividad bioquímica. No es asunto de que el hueso sea reserva de calcio. Claro que lo es, pero son órganos vivos, son duros, sí, son compactos, cierto, pero son órganos que registran actividad. Los huesos constantemente se van construyendo y se van destruyendo. Esa es la particularidad. ¿Por qué se destruyen? Obedeciendo justamente a los feedbacks que tenemos, o sea, los mecanismos de regulación. Porque resulta que los iones, el calcio y otros minerales más, se utilizan en las reacciones bioquímicas del cuerpo. No hablemos solamente de un mineral, no hablemos solamente del calcio, del magnesio, del potasio, del sodio. Nosotros somos un conjunto de reacciones bioquímicas. El hueso se va a destruir en la medida que haya necesidad. Por supuesto, en relación a este lenguaje bioquímico que maneja nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a comunicar que le falta algo, que le sobra algo, que necesita algo o que tiene que botar algo. Es necesario tener en cuenta esto que somos un organismo. No somos la suma de órganos fijados en un esqueleto. Entonces tengamos en cuenta que la base fundamental del buen funcionamiento del cuerpo es la nutrición. Mucho se habla del calcio y es cierto, el calcio participa en diferentes reacciones bioquímicas, en el impulso nervioso a nivel del cerebro, en el movimiento, en la contracción muscular, interviene directamente el calcio. Sin calcio no hay ideas, sin calcio no hay movimiento, sin calcio no hay coagulación. El calcio es el cuarto factor de la coagulación. Es importante considerar. Entonces, si nosotros tenemos que satisfacer los requerimientos de nuestro cuerpo. Y en este caso, nuestro cuerpo, el cuerpo de un adulto,
requiere más o menos 1.600 miligramos de calcio, lo cual no está presente en nuestra dieta diaria. No sé qué comió, pero estoy totalmente seguro de que le faltó calcio, le faltó el aporte de calcio necesario. Entonces, frente a esto, el hueso va a obedecer la orden de soltar su reserva. Dice, mire, este fulano o esta fulana no comió calcio hoy día, falta calcio, todas las reacciones bioquímicas no se pueden interrumpir, por lo tanto tendrás que activar el mecanismo de resorción ósea, así se llama ese mecanismo, resorción ósea. Resorción ósea consiste en la destrucción del hueso con la finalidad de liberar los minerales, fundamentalmente el calcio. Faltó calcio en la sangre, faltó calcio para las reacciones bioquímicas, avisó el sistema de comunicación que tiene nuestro cuerpo, entonces se está produciendo la resorción, o la remoción de minerales, fundamentalmente calcio. Entonces la velocidad de la resorción será de acuerdo a la velocidad del requerimiento. Por supuesto que normalmente va a haber resorción, o sea, destrucción de hueso, pero también paralelamente ocurre la construcción. O sea, nuestros tejidos se construyen y se destruyen. Y como se construyen, será necesario proveerles de los elementos necesarios para que todas las reacciones bioquímicas se concreten. ¿En qué casos interviene el calcio? Por ejemplo, cuando hay una contracción muscular, el músculo formado por un tejido especial, unas proteínas especiales, se llama la actina y la miosina, se acercan entre sí, pero si no ingresa la molécula de calcio, no se produce la contracción muscular. Estamos gastando constantemente el calcio. Existen hormonas que van a regular esos niveles, fundamentalmente las hormonas relacionadas con las paratiroides, la paratohormona. También, por supuesto, el riñón interviene en estos mecanismos de regulación. Lo que quiero es que grabemos que todo el cuerpo es un organismo y no es solamente una parte. Uy, voy a darle a mis huesos, voy a darle calcio. Ese es el concepto errado que manejamos, que hasta ahora se manejan. Dice el señor, señora, a usted le falta calcio, tome calcio. Entonces le dan carbonato de calcio, gluconato de calcio, no faltan los campeones que vienen, no, este calcio es mejor y el otro calcio es mejor. Todo calcio es una molécula que no va a variar. El calcio es calcio ahora o hace miles de años. Probablemente en sus huesos tiene usted un calcio que estuvo escondido o depositado en una cueva o una mina en Pakistán hace miles de años. Y ese es el calcio que usted tiene, porque es parte de la naturaleza. Entonces no existe un calcio especial, ¿no? Como no existe una agua especial, como no existe un oxígeno especial. A veces damos con la idea de que existen cosas diferentes, como cuando hablamos de la sal, por ejemplo. No, hay una sal especial. La sal que sale de la sal es cloruro de sodio. Será cloruro de sodio en cualquiera de sus presentaciones, pero seguirá siendo sal. Entonces nuestro cuerpo requiere todo porque somos una reacción conjunto de sustancias que están formando parte de nuestra naturaleza. Elementos orgánicos y elementos inorgánicos. Los elementos inorgánicos los vamos a consumir en los alimentos orgánicos también. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? El equilibrio. Ese equilibrio que se puede romper cuando la dieta no es adecuada. Tengamos en cuenta que hay algunos otros elementos que intervienen en la preservación del hueso.
Se da el caso de que las osteoporosis se dan con mayor frecuencia en las mujeres. Y la razón es que las hormonas femeninas intervienen en el metabolismo de calcio, de tal suerte que cuando disminuyen las hormonas femeninas, entonces no hay buen manejo del calcio y por lo tanto se instala una deficiencia de calcio. ¿Qué pasa cuando el hueso tiene deficiencia de calcio? Los, las células, los elementos celulares encargados de la generación de huesos se llaman osteocitos. O sea, en el hueso existen células, células constructoras de hueso y células destructoras de hueso. Las células constructoras de hueso se llaman las osteocitos y las células destructoras de hueso se llaman osteoclastos. Ambos se encuentran en equilibrio. Se destruye esto, se construye eso mismo. Se devuelve a destruir una cantidad, se vuelve a construir esa misma. O sea, tiene que haber equilibrio. Pero este equilibrio es regulado por una serie de mecanismos de los cuales estamos mencionando, por ejemplo, las hormonas reproductoras femeninas. También está el aparato hormona. Están otras hormonas que intervienen en la regulación del calcio. Entonces, ¿qué pasa cuando no ingresa suficiente cantidad de calcio en nuestra dieta? Hemos indicado que el organismo apela a su reserva. Esa reserva la tenemos en los huesos. Es evidente que lo tenemos en los huesos. Entonces, cuando el organismo constantemente apela a sus reservas, constantemente remueve el calcio, entonces se va debilitando el hueso. Es natural. Vamos sacando, sacando, sacando. Es como cuando tenemos un ahorrito, un dinero, lo tenemos ahí, pero necesitamos gastar, necesitamos algo, sacamos el ahorrito, volvemos a sacar y de pronto ya vemos que nuestra economía está muy debilitada. Bueno, el hueso también tiene ese mecanismo. Construye, construye a través de los osteocitos, pero resulta que no ayudamos. No ayudamos porque no estamos consumiendo la suficiente cantidad de calcio. Ahora, no estamos hablando de comer calcio. Porque el comer calcio significa que vamos a alterar una serie de mecanismos de regulación del cuerpo. No se trata de consumir calcio a pasto. Es necesario recordar que a los pacientes que tienen osteoporosis le dan calcio. Pero si lo que le falta es calcio, ¿por qué no le vamos a dar calcio? No, pues lo que no le falta es calcio. ¿Y cómo es esto? Parece contradictorio, ¿verdad? Lo que necesita son alimentos que contengan calcio. Eso. La forma de administrar al organismo la dosis adecuada de calcio es con alimentos ricos en calcio. Es el ejemplo de la fruta. La fruta viene en un armazón que está hecho de celulosa. Ese armazón le da propiedades extraordinarias, puesto que tiene que ver con la buena digestión, el buen desplazamiento de los alimentos y una serie de cosas más. Entonces nosotros lo que hacemos es le extraemos el jugo y tomamos el jugo. Es el caso de la naranja, por ejemplo. Pensamos que es lo mejor. Entonces tomamos nuestro juguito de gal. Estamos botando ese armazón, estamos botando ese esqueleto, tomando solamente el juguito de calcio. Si fuera así, la naturaleza, pues ya no nos daría una naranja. Produciría unas bolsitas con un juguito adentro. Pero la naturaleza es sabia. Igual pasa en el calcio. Si nosotros solamente necesitáramos calcio, entonces nos daría pues unas bolsitas con un polvito adentro o lo que fuera para que nosotros consumamos calcio.
Tenemos que recuperar lo que la naturaleza ha creado. A veces nosotros decimos, hacemos medicina natural. Mucha gente anda haciendo propaganda, y eso lo he visto en las redes, anda haciendo propaganda de los calcios. Y hay como que hay una competencia de calcios. Este calcio es mejor, no, este es mejor, esto lo sacaron de la mina, esto lo sacaron de los huesos, esto lo sacaron de acá, esto lo sacaron del mar, esto lo sacaron, ¿a cuál mejor? Pues ninguno mejor que el contenido de los alimentos. ¿Y cuál es el alimento que tiene mayor cantidad de calcio? Y eso les dejo porque ustedes ya saben la respuesta. Sin embargo, vamos a seguir hablando un poquito más sobre este enemigo silencioso que es la osteoporosis. Entonces, estamos en que el hueso se va debilitando por falta de buena administración de calcio. No es solamente que administremos calcio, sino que además hay algunos elementos que van a permitir que se asimile mejor este calcio. Entonces no consumimos adecuada cantidad, se van debilitando los huesos y ese debilitamiento inicial es lo que se llama osteopenia. Osteopenia. La osteopenia no da síntomas, no le va a doler, no va a sentir usted un debilitamiento de los huesos, no va a decir, me siento que mis huesos se han debilitado, no. Pero ya está empezando el problema. La única forma de detectar si hay osteopenia es mediante un examen que se llama densitometría ósea. O sea, la densitometría ósea es un método de diagnóstico que evalúa la densidad de los huesos. Esta densitometría ósea es un examen no doloroso, no traumático, eso sí, muy valioso en el sentido de que nos va a ayudar a diagnosticar, a evaluar cómo están esos huesitos. Valioso en el sentido del costo, no, porque no son caros estos exámenes, pero toda persona, sobre todo mujer, que pase a los 50 años, debería hacerse una densitometría ósea. Pero usted dirá, pero si yo tengo mis huesos fuertes, yo me alimento bien, vamos a revisar. Yo quiero creerle, pero vamos a revisar. Entonces, el hueso sigue debilitándose por una serie de factores, alteraciones hormonales, problemas en la asimilación, la falta de aporte de calcio y una serie de factores más, los desequilibrios hormonales. Entonces sucede que va avanzando la osteopenia y pasa a una etapa mayor, una fase mayor. Esta es la osteoporosis, donde el hueso se ha debilitado mucho más. Osteoporosis, se ha puesto poroso, la densidad del hueso ha disminuido, ya no es un hueso compacto, sino es un hueso ya poroso. Y por lo tanto, este hueso se convierte en un tejido más frágil. Los huesos son fuertes, los huesos pueden resistir el esfuerzo, el peso y todo eso, cuando conservan su densidad normal, cuando su concentración de minerales es adecuada. Sin embargo, cuando se va perdiendo, entonces el hueso se va debilitando y se llama justamente osteoporosis. Pero ¿cuál es el problema de la osteoporosis? Es que se debilita el hueso, por lo tanto la propensión a fracturarse es mayor. Cualquier pequeño golpe que no fracturaría ningún hueso, pues va a fracturar un huesito. Hay personas que se golpearon el antebrazo, eso es lo que frecuentemente sucede. Un golpecito pequeño que siempre ha resistido, nunca le ha pasado nada, pero esta vez se le fracturó, se le quebró. Entonces el hueso se torna más frágil. Y cuando las fracturas son a niveles en los cuales demora mucho en soldar, entonces ahí viene el padecimiento. Es el caso de las fracturas de cadera que implican un reposo en cama durante más o menos un año. Esto es muy aburrido, pero es parte del tratamiento. Ahora, ¿habrá formas de prevenir
la osteoporosis? Por supuesto que sí. No solamente la osteoporosis, sino todo, porque tenemos que guardar un equilibrio. Ahora, no vayamos a pensar de que el hueso solamente tiene elementos minerales, productos orgánicos. Ese producto orgánico está hecho a base de una proteína que se llama la osteína. Y en esa osteína se van a los materiales minerales, también el aporte de proteínas para mantener la salud del hueso. No se trata entonces solamente de que es importante la aclaración. No se trata solamente de consumir minerales, de consumir calcio. No se trata de la competencia, es decir, este es el mejor calcio. Este calcio lo trajimos del Asia, lo trajimos no sé de dónde, y por lo tanto es el mejor calcio. No, tiene que haber equilibrio, tiene que haber consumo de material orgánico para que el hueso también esté fuerte. Claro, por supuesto que no solamente el hueso, sino todo el cuerpo. Pero específicamente el hueso tiene una masa, un molde que se llama la osteína. ¿De qué está hecha la osteína? De proteínas. Entonces será indispensable el consumo de proteína. Ahí estoy reforzando la idea de que debemos tener una alimentación integral. Cuando hablamos de alimentos ricos en calcio, volviendo a la pregunta que los dejé en el aire, seguramente todo el mundo ha respondido que es efectivamente la moringa. Nosotros tenemos nuestra moringa en polvo, que no solamente tiene calcio, sino tiene aminoácidos, tiene vitamina C, que es cómo debe estar acompañado el calcio. Entonces, el calcio no tiene por qué ir solo, tiene que ir asociado con otros elementos. Y esos otros elementos son los que van a mantener el equilibrio. Entonces, acá otra de las razones por las cuales debemos consumir nuestra Vital Moringa. Ustedes observen, tiene, bueno, moringa, por supuesto, las hojas de moringa, que tiene un alto contenido de calcio, tal vez el producto que mayor cantidad de calcio tiene. Entonces, cuando nosotros consumimos un alimento que sea completo, que tenga los elementos que nuestro cuerpo necesita, que no haya déficit, ¿de qué vale que usted se empeñe en consumir? Bueno, yo voy a tomar mi calcio. Le dan en el seguro, le dan su carbonato de calcio, su gluconato de calcio, usted se va contento, toma, porque estamos hablando de 1.600 de requerimiento diario. Y usted le da su gluconato, su carbonato de 1.000, o se tomó su pastilla y media, no sé si es de 500, tendrá que tomarse varias pastillas. ¿Cuál es el resultado? Está usted consumiendo el calcio puro. Es como si estuviera consumiendo el azúcar puro, la glucosa pura. El calcio también tiene que estar asociado con otros elementos. Entonces, ¿qué va a lograr? Va a lograr que este calcio vaya en mayor concentración al sistema de eliminación. El sistema de eliminación del exceso de cualquier elemento es el sistema renal. Entonces, son los riñones que se encargan de remover. Entonces, el calcio se va a ir por vía sanguínea hasta el riñón y se va a organizar y se van a formar los famosos cálculos renales. Ahora, si esto va asociado con la costumbre de retener la orina o no consumir suficiente cantidad de líquido, entonces va a ser mayor. Entonces, ¿usted quiere cálculos o necesita calcio? Dirá, pero necesito consumir calcio. Claro, pues, claro. ¿Qué le estamos ofreciendo? Estamos ofreciendo la mejor asociación. Estamos ofreciendo nuestro Vital Moringa que tiene alta concentración de calcio, pero también usted podrá observar que está asociado con otros elementos que van a contribuir a optimizar las propiedades de un producto.
y todos, por supuesto, obedeciendo a una formulación adecuada. En este caso, moringa pro no solamente tiene moringa, sino tiene que ver con el reforzamiento del sistema inmunológico y sangre de grado. Estos van a contribuir a reforzar sus propiedades. Ustedes saben, bueno, ya en otra oportunidad hemos hablado y tal vez sigamos hablando de las grandes propiedades. ¿Qué pasó con la persona que no consume síntomas? Ahora ustedes dirán, pero la historia, a usted no le duele, eso no duele. Se han inflamado sus caras. Ya no es asunto de calcio, ya no es asunto de carácter proveerle al organismo necesitando colágeno, un colágeno extraordinariamente reforzado, no solamente en cuanto al contenido, en cuanto a la formulación, sino también en cuanto al sabor. A la gente le gusta, es muy agradable, pero en eso está consumiendo el elemento orgánico. No se trata solamente de reforzar y darle, sino se trata también de proveerle los elementos orgánicos que formen, que aporten con la matriz del hueso, que son elementos orgánicos. Entonces, vamos ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos la osteoporosis? Hay edades en las cuales se instala estos cuadros clínicos y fatalmente las mujeres son las que en mayor porcentaje tienen este problema porque, como les hacía referencia, está asociado a las hormonas femeninas. Entonces, cuando nosotros hablamos de hormonas femeninas, estamos em, en una etapa en la cual estas hormonas van a caer en su concentración. Ya no produce la suficiente cantidad de hormonas y por lo tanto se altera el mecanismo de producción de tejido, síntesis de hueso. ¿Cómo se maneja estos casos? La resorción o sea, la destrucción del hueso es necesario. Es un mecanismo normal. Se construye y se destruye. Se destruye una cantidad, se construye la misma cantidad. Pero ¿qué pasa cuando a alguien le da osteoporosis, le dan calcio a pasto y aparte le dan lo que se llama, lo que indebidamente le llaman fijadores de calcio? Y esto es un disparate. Por supuesto, un disparate muy generalizado, puesto que se habla así, es necesario manejar los términos adecuados. Entonces, estos llamados fijadores son el alendronato y otros elementos más que se encargan no de fijar el calcio, sino inhibir la resorción ósea. O sea, evitan la resorción. Pero normalmente el cuerpo tiene que trabajar en construcción y paralelamente la destrucción. Si nosotros solamente activamos
o permitimos que se active la construcción e inhibimos la destrucción, o sea, la resorción, o sea, o sea, usando ibandronato, usando alendronato, usamos una serie de elementos para bloquear la resorción ósea. Entonces estamos alterando la fisiología normal del hueso. Entonces vamos a tener un hueso deforme, un hueso alterado en cuanto a su metabolismo. Por lo tanto, vamos a tener en general todo el metabolismo alterado, puesto que los mecanismos de regulación tienen que ver con los diferentes órganos. Y metámonos a la cabeza de que no se trata de consumir un determinado mineral, un determinado producto, sino se trata de ser integrales en nuestro sistema de vida. Integrales en el sentido no solamente de consumir algunos elementos, sino también integrales en el sentido de la preservación de nuestra salud. Muchas veces se escucha por las radios y una serie de medios de comunicación promocionando productos que probablemente nos van a permitir curar nuestro cuerpo. Entonces le dice, coma usted magnesio. Y claro, el magnesio no es malo, pero si usted va a basar su salud en el consumo de este mineral, pues está enormemente equivocado. El magnesio va a ir asociado a otros elementos también. Es que los conceptos de salud no deben manejarse así. Te falta esto, toma esto. No, me falta todo. El organismo funciona con todo, con una serie de elementos que deben estar completos. Tenemos todos los minerales, todas las vitaminas, todo completo. Entonces estamos hablando de un estilo de vida destinado a la preservación de nuestra salud. Sin embargo, ya por fines directamente comerciales, se habla de los antirresortivos. No se dice antirresortivos, le dicen fijadores de calcio. Entonces, deben saber, fijadores de calcio no existe. Lo que existe sí son los antirresortivos. Entonces, aparentemente, el hueso va a mejorar. Claro, si no se está destruyendo, solo se está construyendo, pero va a tener un desarrollo inadecuado. Se puede mejorar un cuadro de osteoporosis, por supuesto, no vamos a curarlo en curar un cuadro de este tipo, detectado el cuadro dado. Aparte de proteína, eso siempre hago énfasis. Necesitamos una dieta proteica equilibrada, donde le proporcionemos a nuestras células, en este caso a nuestras células del hueso, porque tenemos hueso, tenemos células en el hueso, es vivo, es duro todo lo que quiera, pero es vivo, es algo que está fabricándose, destruyéndose. Entonces tenemos que proveer los materiales necesarios, tanto materiales orgánicos como materiales inorgánicos. Entonces lo que estamos viendo es que son los alimentos que contienen calcio. ¿Cuáles son los alimentos que contienen calcio? Hay alimentos que no tenemos la costumbre de consumir. Por ejemplo, el nabo tiene una alta concentración de calcio y las personas generalmente no consumen. No importa cómo lo consuman. Lo consume cocido, al natural, encurtido, como quiera, pero nabo. Aparte que estas fibras van a contribuir a una mejor digestión. Entonces tenemos que reorganizar nuestra dieta. Es cierto que estamos acostumbrados a consumir cierto tipo de, cierta presentación de los alimentos que pueden ser muy agradables, pero sin embargo no obedece a los requerimientos del organismo. Tenemos que reforzarle, tenemos que ponerle las proteínas necesarias. Por eso es que tenemos nuestra proteína 360 y si quiere consumir toda la familia, pues tenemos la presentación familiar. Eso no debe faltar.
ya saben los fundamentos. Que el hueso no solamente tiene materiales inorgánicos, sino también tiene materiales orgánicos. No debe faltar su colágeno. Mucha gente dice, pero el colágeno no es necesario porque es también un tipo de proteína y no sé cuánta cosa, pero los estudios demuestran que el colágeno tiene sus rutas conocidas y está demostrado que van a acomodarse en algunas partes del cuerpo, como son los cartílagos, teniendo en cuenta que nuestra formulación también tiene condroitin sulfato, que es lo que requiere los cartílagos. Pero eso es un tema diferente. Entonces, una cosa son los cartílagos y otra cosa es propiamente el hueso. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando una persona tiene, bueno, problemas de osteopenia u osteoporosis? Tenemos que empezar no darle en abundancia. Tenemos que tener en cuenta que el desplazamiento, el ejercicio, el movimiento es importante para una buena construcción del hueso. Tenemos que reconstruir nuestro hueso. Entonces, tenemos que realizar ejercicios para estimular la construcción y paralelamente se realice la destrucción y darle los materiales necesarios. Reitero, no calcio, sino alimentos que contienen calcio. En este caso, el mejor alimento que tiene calcio es pues nuestra moringa en cualquiera de las presentaciones. Sin embargo, ustedes pueden observar que nuestra proteína tiene una alta concentración de suero de leche, que es una buena proteína, de un material natural, la proteína de soya, que también es de origen vegetal, pero también tiene otros complejos vitamínicos que participan en las diferentes reacciones metabólicas. En este caso, las vitaminas, el complejo B, la vitamina C, D, E, K, tiene magnesio porque es necesario, tiene hierro, tiene potasio, calcio, zinc, porque estos elementos son los que van a intervenir. No piensen que en el hueso solamente está el calcio. Tenemos también otros elementos como el zinc, claro que están en concentraciones menores, pero sin embargo también son necesarios para un buen metabolismo. Yo quería enfatizar también en la necesidad de mantener un equilibrio hormonal en las mujeres. Había mencionado de que a partir de un promedio de 50 años ya se instala lo que se llama la menopausia, lo cual no sucede en los varones. Los varones tenemos hormonas masculinas, pero no tienen nada que ver con el metabolismo del calcio, no tiene nada que ver con el hueso. O sea, estamos menos propensos a tener osteoporosis. No significa que no estamos propensos, que no vamos a tener, puesto que sabemos que también está en relación directa con el tipo de alimentación que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Una mujer que tiene un promedio de 50 años o un poco menos, o un poco más, a veces hay mujeres que todavía menstruan después de los 50. Entonces, las hormonas femeninas han disminuido y por lo tanto el metabolismo del calcio se ha alterado. Nuevamente insisto en que los mecanismos de regulación del calcio tienen que ver con los mecanismos hormonales y también, por supuesto, los mecanismos neuronales. El impulso nervioso es un impulso que se construye en la neurona, se elaboran los neurotransmisores que están hechos también de proteínas y ahí ingresa el calcio. Entonces, como se en todas las reacciones bioquímicas del cuerpo. Por lo tanto, tenemos que favorecer que no haya ninguna alteración. Usted llegó a las 50, no se preocupe. No ha consumido su aguaje, su Vital Fem, no importa, puede empezar. No es que ya me dio osteoporosis, ya es demasiado tarde, ya no puedo hacer nada. No, usted va a recuperar. Empiece su tratamiento, empiece usted su proceso de recuperación
con su Vitalfem, que no solamente tiene aguaje, sino tiene otros elementos más que van a favorecer a que el metabolismo de calcio se restaure. Entonces, si le dieron 1 kilo de calcio, gluconato o carbonato, si le dieron 1 kilo o ha comprado usted los calcios, hay calcios líquidos, hay calcios que también se destilan por vía nasal. No significa que sean malos. Lo que estamos insistiendo es que tienen que ser completos, tienen que estar asociados también a otros elementos que forman parte de nuestro metabolismo óseo. Por supuesto, también interviene en la regulación del calcio otras hormonas, como es la hormona del crecimiento. En este caso ya estamos hablando de los niños. Los niños que están en desarrollo necesitan calcio, necesitan crecer. Entonces también hay que asociarles sus alimentos a las vitaminas que podamos aportarle y a los ejercicios. Estamos ante una generación que no se mueve mucho. Estamos encontrando niños que tienen trastornos en el crecimiento, trastornos en el desarrollo. Y esto se debe a que las hormonas del crecimiento se activan únicamente en la noche, cuando hay oscuridad, cuando duerme. Pero si no duerme y no tiene oscuridad, entonces no se van a generar adecuadamente los elementos que favorecen el crecimiento, el desarrollo. Y eso se tiene que ver directamente con el metabolismo del calcio del tejido óseo. El desarrollo, el crecimiento, si bien es cierto, empieza en el cartílago del crecimiento, que está en la parte de la epífisis, o el extremo del hueso, y la metáfisis y la diáfisis, hay una partecita que se llama la metáfisis, aparte de eso crece. Pero si no hay estímulo, no hay buena nutrición, no hay equilibrio en cuanto a los alimentos, entonces se va a quebrar el equilibrio. Y al quebrarse el equilibrio hay un debilitamiento. Entonces usted dirá, pero ¿será entonces que la osteopenia o osteoporosis también le puede dar a los niños? Claro, sí, porque cuando hay deficiencia, pues hay debilitamiento de los huesos, no hay buen desarrollo y por lo tanto vamos a tener niños con huesos quebradizos, niños que tienen problemas con el desarrollo y tienen cierta propensión a hacer fracturas. Mis queridos amigos, entonces, como ustedes pueden notar, acá se trata de mantener el equilibrio. Entonces, a sus amigos, sus prospectos que tengan problemas con los huesos, ya saben, tienen que dar un tratamiento integral. Pero esto no es como que la magia. No es asunto de que ya consumió un mes y se sanó de la osteopenia o la osteoporosis. No, tendrán que transcurrir unos días más, recuperar el equilibrio, instalarle un programa de ejercicios, un buen programa de sueño. Entonces comienzan a restaurarse los huesos. Y, por supuesto, el enemigo silencioso de que va a desaparecer, pues va a desaparecer. Entonces ahí tienen ustedes los productos, ahí tienen ustedes las formulaciones que estamos manejando para un adecuado desarrollo y para guardar un adecuado equilibrio en el organismo, ¿verdad? Bueno, amigos, la osteoporosis también afecta a diferentes zonas del antebrazo, que es una buena forma de orientarse, y lo hacen en las caderas y también en la columna, osteoporosis. De tal manera que como la columna vertebral está formada por la superposición de vértebras, entonces cuando una vértebra sufre osteoporosis, hay un acortamiento, hay una deformación y esto hace que se pierda la curvatura,
la forma, el tamaño excesivo de los nervios raquídeos, ya neurológico. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene. Yo espero que esto que hemos conversado, ustedes puedan transmitir a otras personas. Me da mucho gusto. A veces ya el día me es tan complicado, el día es un poco difícil para mí. Yo me levanto a las 4 de la mañana y hoy día no he parado hasta ahorita, pero siempre yo hago el esfuerzo, siempre pongo mi aporte para que podamos llevar adelante. A veces estoy muy cansado, pero ahí estamos, ahí estamos. Los amigos de Ayacucho, que probablemente están en el grupo, ya nos estamos viendo el sábado, estaremos conversando. Por favor, preparen sus preguntas, lean un poquito sobre los casos. No importa si lo leen mal, no importa si hay opiniones contrarias, eso nos ayuda a discernir, nos ayuda a aclarar las cosas. Ahí nos vemos en Ayacucho y ha sido un enorme gusto poder haber pasado con ustedes. Ustedes me perdonan que los abandone, puesto que ya el cuerpo no da más. Ni siquiera con Vital Energy ya. Vital Energy lo buscamos para mañana, el Vital Energy y el cappuccino y resucitamos. Ha sido un enorme gusto saludarles y muchas gracias. Excelente, excelente capacitación que hemos recibido de nuestro doctor Marco Villafuerte. Realmente ha sido de mucha ayuda. Hemos aprendido más acerca de justamente esta patología, lo que es la osteoporosis, los grandes productos como el Vital Moringa Pro, también nuestra proteína que vemos en pantalla, el Vital Family Protein. Así que vamos a recomendar estos productos buenísimos y sobre todo a consumirlos. ¿Okay? Bueno, vamos a pasar ya a los anuncios. Tenemos anuncios buenísimos. Se vienen grandes eventos el día de mañana. El día de mañana tenemos grandes eventos viernes 16 de enero, como vemos en pantalla. Tenemos lo que es Mejora tu Salud y Emprende con Nuvital. Ok, esto es en Cañete. Tenemos evento en Cañete el día de mañana, 16 de enero, a las 6:30 de la tarde. ¿En qué lugar? En la avenida 9 de diciembre, pasaje Lúcumo San Vicente, a espaldas de eSalud. Comparte este flyer si tienes conocidos en Cañete para que puedan ir a este evento a las 6:30 el día de mañana. Ok, así que para que llenar la sala y que más personas conozcan más acerca de Nubital en Cañete. Buenísimo. También el día de mañana tenemos evento en Avenida 3 de Octubre como Avenida Central. Esta es la tienda Nubital en Villa El Salvador. ¿Okay? Esto es en Villa El Salvador, en Lima. Va a ser a las 6:30 de la tarde, así que va a haber degustación de productos. El ingreso es libre, así que también llenemos la sala en Villa El Salvador. ¿Okay? También tenemos evento en Pisco el día de mañana también. El día de mañana también tenemos evento en Pisco. Ok, va a estar nuestro CEO fundador junto a grandes líderes, 16 de enero a las 5:30 de la tarde en la calle Santa Rosita 109, cerca del Colegio Von Humboldt, en Pisco. Así que todos también a recomendar el flyer para que más conocidos vayan a la ciudad de Pisco. Buenísimo. A ver, tenemos también evento. A ver. Excelente. Esto es el sábado 17 de enero. Esto es en Ayacucho. Activa tu vitalidad, el poder de los nutracéuticos. Justamente este es el evento que nos comentaba nuestro doctor Marco, que va a estar presente en Ayacucho. Así que están bendecidos los líderes de Ayacucho. Van a tener la visita de nuestro doctor Marco Villafuerte. Así que, ¿dónde va a ser? En el auditorio del Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal. Excelente, el registro es a las 3:30 de la tarde, va a empezar temprano el evento y el inicio a las 4 de la tarde, así que va a haber degustación de productos, van a estar nuestros grandes líderes top que están en la ciudad de Ayacucho, así que sobre todo nuestro doctor Marco, así que llenemos la sala porque realmente las capacitaciones que da nuestro doctor son de mucha bendición y hace que justamente también muchas personas se sumen más a Nubital. Así que aprovechar a Ayacucho a llenar la sala el día de mañana. Okay, también tenemos evento
Esto es también el día de mañana, viernes 16 de enero, presentación de negocio. Esto es en Ate Vitarte, ¿ok? A las 5 de la tarde. La dirección es en Urbanización Grumete, Medina, pasaje Juan Cifuente 136. Así que también esto es en Ate en Lima, ¿ok? Esto es en Lima, así que también todos a llenar la sala para justamente presentación de negocio en el distrito de Atevitarte, ¿ok? Así que bueno, vamos ya a pedirles que puedan prender sus cámaras para tomarnos la fotito final. Excelente. Tomarnos la foto final para subirlos a las redes y también plasmarlos todos los líderes que han estado presentes el día de hoy en esta sala Zoom, ¿ok? Capacitándose con nuestro doctor Marco Villafuerte. A ver, excelente, excelente. A ver, todos a prender sus cámaras. Vamos a tomar la foto a la voz de 3, ¿ok? A la 1, a las 2 y a las 3. A ver, ya está, mis líderes. Excelente. Gracias a todas las personas que han estado conectadas el día de hoy. Así que vamos a recomendar todos los eventos: Cañete, Pisco, ok, Ayacucho, Atevitarte, Villa El Salvador, Cañete. Así que todos a recomendar justamente los eventos y a compartir y sobre todo a llenar la sala. Nos vemos. Bendiciones a cada uno de ustedes.